Buenos días, compañero, mi nombre es José Gustavo Montejo Martínez. Me toca exponer los siguientes puntos de origen del Estado, del 4.6 al 4.6.1. Vamos a empezar por el primer punto, la cual es la evolución de la idea del Estado. Aquí nos indica que el Estado es ¿qué? Una organización política ante la sociedad que hace ¿qué? La intervención jurídica. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que para exista un Estado debe estar organizado políticamente. ¿Por qué? Para que así la sociedad ¿qué? No se salga de ¿qué? No se salga de obtenga ¿qué? Un beneficio propio. Entonces, aquí nos venimos que el Estado es que es una organización política integrada. ¿Por qué? Por un territorio, una población, un gobierno, por un bien común. ¿Qué quiere decir eso? Que para que exista un Estado tiene que haber tres cosas que hagan ¿qué? Para que exista el Estado. El territorio, la población y ¿qué? Un gobierno ¿qué? Que lo rige. Entonces, empezamos la evolución del Estado. Empezó por un Estado ¿qué? Absolutista. Aquí este Estado absolutista es donde ¿qué? El rey se concentra ¿qué? En un poder económico. ¿Qué quiere decir? Cuando empezaba a desarrollar el mercantilismo, aquí solamente era ¿qué? De que existía ¿qué? Un rey que hacía ¿qué? La concentración de ¿qué? De todo el poder económico. Aquí las cosas se tenían que pasar por el rey. Entonces este rey lo que hacía ¿qué? Era ¿qué? Organizar todo el trabajo para que así había lo que es un desarrollo capitalista. Entonces aquí es donde empezó el modo de producción y el capitalismo. Entonces aquí en este Estado absolutista ¿qué? Quiere decir que era absoluto aquella persona que se encargaba de todo aquel poder que hacía regir al Estado. Entonces vamos con el segundo. Dice Estado social de derechos. Aquí ya nos indica que como el pueblo establece la jerarquía de ¿qué? De normas jurídicas, pero admite la división del Estado creado por Montesquieu, reconoce los derechos constitucionales. Aquí ya que empieza ya más el Estado a socializarse, ya no sería de una sola persona, sino pasa ¿qué? A reconocer ¿qué? Derechos, normas, que hace que reconozcan que los derechos que tiene cada persona. Ya aquí empiezan a tomar lo que cada persona tiene que como derecho. Ya sería que como la opinión, las decisiones, la integración. Entonces aquí ya empieza en el Estado social de derechos el socialismo. Y viene la otra que es el Estado constitucional de derechos. Aquí en este Estado reconoce a los derechos humanos, establece una organización y planificación. Entonces, aquí nos dice que empieza a promover lo sustentable y lo que no es sustentable. Entonces, aquí ya empieza lo que es a reconocer la distribución de derechos, de la organización al momento de obtener algo. Entonces, aquí Estado constitucional de derechos, aquí ya todo se basa todo en la planificación de organización mediante mediante la Constitución, mediante instituciones, entidades y así se fue evolucionando lo que es el Estado. Empezó por un Estado absolutista, después por un Estado social de derechos, después por un Estado constitucional de derechos. Entonces, si se dan cuenta que empezó una persona absoluta, pero después quizá con el transcurso del tiempo fue generando nuevos hábitos. Entonces empezó ya el socialismo, y de aquí ya aquí reconoce al Estado como algo constitucionalista, algo que se debe de que se debe respetar para que así exista un desarrollo público. Entonces aquí ya terminamos con lo que es la evolución del Estado. Entonces, ahora seguimos con el siguiente punto. Dice, elementos constitutivos del Estado.
¿Qué quiere decir esto? Algo que es que hace la formación o la organización del Estado. Como le hacía mención acá, un Estado que una organización política integrado ¿por qué? Por 3 puntos que lo hacen ¿qué? Para que así pueda de existir un Estado. Entonces, el primero es que el humano o población. Es la agrupación de hombres y mujeres del país que hacen la organización de etapas desde la infancia a la vejez. ¿Qué quiere decir eso? Que son todas las personas, la sociedad, que hacen que exista una población, tanto hombres, mujeres, niños, adolescentes. Entonces, aquí para que exista un Estado debe de existir los humanos. Después sigue el siguiente punto, que es el territorio. Aquí en el territorio es el concepto geográfico referido a una porción de la superficie del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que es todo aquello donde lo que ocupa el hombre o que ocupa la población, para que así exista las etapas. Entonces, aquí todo sería el territorio sería lo que es marcado por el hombre. Entonces, como puede haber territorio terrestre, territorio marítimo, territorio aéreo. Entonces, estos territorios son marcados por el hombre. Entonces, es todo aquello geográfico que hace que existe en la superficie del planeta. Entonces, eso es la que hace otro punto importante para el Estado. Entonces, ahora viene el poder o gobierno. Aquí nos habla Hobbes de que el poder o gobierno necesita una organización. De tal modo, cuando la sociedad se estructura políticamente, surge el Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ya se está estructurando políticamente la sociedad, ya surge lo que es el Estado. Entonces, aquí nos dice de Hobbes que para que la población no se salga de hacer cosas buenas, o no, tiene que haber una organización, tiene que haber leyes, tiene que haber normas, para que así sea un Estado por un bien común. Entonces, estos elementos constitutivos son 3, 1, 2, 3. El humano, el territorio y el poder económico. Estos 3 puntos hacen que exista un Estado. Posteriormente viene lo que es el planteamiento preliminar. ¿Qué quiere decir esto? Antes de. Entonces, lo preliminar es aquello que no es definitivo. Es una evaluación, un estudio o prueba que hace para que así exista algo que sea concreto ya. Entonces, antes de eso tiene que haber algo antes de, yo digo antes del acto. Entonces aquí ya en este planteamiento preliminar vamos a poner en práctica lo que es la investigación. Entonces ya sería las preguntas, el problema, sería igual la hipótesis. Entonces aquí en este planteamiento preliminar ya sería el para que así exista una información definida. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una información, tengo que necesitarla que sea concreta, tiene que ser definida. Para eso tiene que ser bien estructurada. Entonces yo necesito eso para que así sea una información muy definida y congruente. Quiere decir que para que esa investigación sea muy excelente, tengo que tener bien estructurado lo que es antes de empezar a tener una información. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debo tener una información bien concretada. Entonces, ese es el planteamiento preliminar.